Se suele repetir con una insistencia casi religiosa que la desigualdad es el mayor peligro para una sociedad. Se nos dice en las universidades, en los púlpitos y en los parlamentos que la brecha entre ricos y pobres es la mecha que detona el colapso de las civilizaciones. Pero permítanme decirles hoy, con la brutal franqueza que los datos exigen, que eso es un mito. La desigualdad, si es producto de la libertad y el mérito, es un signo de dinamismo. El verdadero jinete del apocalipsis, el verdadero presagio de que una nación se dirige al abismo, no es que unos tengan más que otros, es que el sistema mismo haya perdido su ancla con la realidad. Hoy no estoy aquí para darles palmaditas en la espalda. Estoy aquí para enseñarles a leer las señales de humo antes de que el incendio consuma su casa. A lo largo de mi carrera, estudiando la historia monetaria de los Estados Unidos y de gran parte del mundo, he identificado patrones recurrentes. Las economías no mueren de causas naturales, no les da un infarto repentino, ni las atropella un autobús. Las economías son asesinadas y casi invariablemente el arma humeante se encuentra en las manos de quienes prometieron salvarlas, los gobiernos y los bancos centrales. Quiero exponerles 3 señales inequívocas, 3 luces rojas parpadeantes que indican que una sociedad está transitando el peligroso camino hacia el colapso económico y inevitablemente hacia la pérdida de la libertad política. Porque nunca olviden esto, no existe tal cosa como libertad política sin libertad económica. Son 2 caras de la misma moneda. Si pierden una, perderán la otra. La primera señal, la más ruidosa y al mismo tiempo la más malinterpretada, es la corrupción de la moneda, lo que comúnmente llamamos inflación, pero que yo prefiero llamar por su nombre real, un impuesto oculto y no legislado. Miren el billete que llevan en su bolsillo. Ese papel o esos dígitos en su cuenta bancaria representan un contrato social, representan su trabajo pasado almacenado para su consumo futuro. Cuando ustedes trabajan 8 horas hoy, aceptan ese papel bajo la promesa de que mañana o en 10 años podrán canjearlo por una cantidad equivalente de bienes y servicios. Cuando el gobierno rompe esa promesa, rompe la sociedad. La señal de colapso no es simplemente que los precios suban un 2% o un 3%. La señal de alarma suena cuando la gente empieza a darse cuenta de que el dinero ya no es un depósito de valor fiable. Y esto ocurre siempre de la misma manera seductora. Imaginen el proceso inflacionario como el alcoholismo. Es una analogía que he usado muchas veces porque es perfecta. Cuando un individuo empieza a beber o cuando un gobierno empieza a imprimir dinero en exceso, los efectos iniciales parecen buenos. Hay una euforia. El bebedor se siente desinhibido y feliz. El gobierno ve cómo la economía parece acelerarse. El desempleo baja momentáneamente. Hay dinero en la calle. La fiesta está en marcha. Pero, ¿qué sucede después? La cura para el alcoholismo y la cura para la inflación son dolorosas. El bebedor sufre la resaca, la economía sufre la recesión. La tragedia es que la tentación de evitar la resaca es lo que lleva al colapso. El gobierno, temeroso de que la fiesta termine, imprime un poco más y luego un poco más. Pronto necesita dosis cada vez mayores de inyección monetaria solo para mantenerse en el mismo lugar. La señal de colapso es cuando esta dinámica se vuelve exponencial, cuando el gobierno deja de financiarse a través de impuestos honestos, porque subir impuestos es impopular y requiere coraje político, y decide financiarse mediante la máquina de imprimir billetes. En ese momento, están robando valor de cada cuenta de ahorros, de cada salario y de cada pensión. Están transfiriendo riqueza de la gente prudente, de la hormiga, a la gente imprudente y al gobierno, la cigarra. Observen a su alrededor. ¿Ven a los gobiernos gastando billones que no tienen? ¿Ven a los bancos centrales comprando deuda pública para mantener las tasas de interés artificialmente bajas? Esa es la primera señal. Están diluyendo el vino con agua. Al principio nadie lo nota, pero eventualmente lo que tienen en la copa ya no es vino, es agua coloreada.
Y cuando la confianza en la moneda se evapora, el intercambio comercial se vuelve imposible. Volvemos al trueque, la eficiencia se desploma y el tejido social se desgarra. La inflación alta destruye la clase media, que es la columna vertebral de la democracia, y deja solo dos grupos: los muy ricos, que pueden protegerse con activos reales, y los muy pobres, que dependen de las migajas del Estado. Esto nos lleva directamente a la segunda señal de colapso, que es la consecuencia lógica de la primera: la hipertrofia del Estado o el efecto de desplazamiento masivo. Existe una ley fundamental en la física económica. El gobierno no tiene riqueza propia. El gobierno no produce nada. Todo lo que el gobierno tiene, primero tuvo que quitárselo a alguien. Por lo tanto, cada vez que el gobierno crece, el sector privado, el sector que crea zapatos, casas, comida y tecnología, debe, por definición matemática, encogerse. La señal de alarma aquí no es simplemente que haya programas sociales. La señal de colapso es cuando el gasto público supera un umbral crítico del Producto Interno Bruto, cuando el Estado pasa de ser un árbitro que hace cumplir las reglas del juego a ser el jugador principal, el entrenador y el dueño del estadio. Fíjense en la proporción. Si el gobierno gasta el 50% del ingreso nacional, como ocurre en muchas naciones europeas y lamentablemente hacia donde se dirigen muchas otras, eso significa que ustedes trabajan la mitad del año para el Estado. Son, en efecto, medio esclavos. Desde enero hasta junio son siervos del gobierno. Solo a partir de julio empiezan a trabajar para ustedes mismos. ¿Por qué es esto una señal de colapso? Porque cambia fundamentalmente los incentivos del ser humano. Cuando el Estado es tan grande, la forma más rápida de enriquecerse deja de ser servir al consumidor produciendo un mejor producto a mejor precio. La forma más rápida de enriquecerse pasa a ser tener influencia política. Se crea lo que llamamos buscadores de rentas, rent seekers. Las empresas dejan de innovar y empiezan a cabildear. Invierten millones no en I+D, sino en abogados y lobistas para conseguir subsidios, tarifas proteccionistas o regulaciones que eliminen a su competencia. El talento intelectual de la nación se desvía de la ingeniería y la medicina hacia la burocracia y el litigio. Cuando vean que en un país es más rentable ser amigo del ministro que ser un empresario eficiente, corran. Esa economía es un zombie. Camina pero está muerta por dentro. Ha sustituido la lógica del mercado, beneficio y pérdida, por la lógica de la política, favor y coerción. Y este crecimiento desmedido del Estado trae consigo un déficit fiscal crónico. Y aquí quiero desmantelar otra falacia. Muchos les dirán: el déficit no importa si nos debemos el dinero a nosotros mismos. ¡Tonterías! El déficit es impuestos diferidos. Es una hipoteca sobre el futuro de sus hijos y nietos. Un país que sistemáticamente gasta más de lo que produce está consumiendo su propio capital. Se está comiendo las semillas que debería plantar para la cosecha del año próximo. Es como una familia que vende los muebles de la casa para pagar cenas de lujo. Durante un tiempo viven muy bien. Los vecinos pueden pensar que son ricos, pero eventualmente se acaban los muebles y se acaba la casa. El colapso llega cuando los acreedores, sean internos o externos, dicen basta. Y créanme, siempre dicen basta. Pero hay una tercera señal, quizás la más insidiosa porque no se refleja necesariamente en números rojos en un balance contable, sino en la parálisis de la vida diaria. Es la esclerosis de las arterias económicas. Me refiero a la institucionalización de la rigidez. Un sistema económico sano es como un organismo vivo, se adapta. Si hay escasez de petróleo, el precio sube, la gente consume menos y busca alternativas. Si una industria se vuelve obsoleta, como los fabricantes de látigos para carruajes, cierra, y esos trabajadores y capital se mueven a industrias nuevas, como la de automóviles. Es un proceso doloroso a corto plazo, pero vital para la supervivencia a largo plazo. La señal de colapso aparece cuando el gobierno, en su infinita arrogancia, intenta detener este proceso de adaptación, intenta congelar la economía en una fotografía del pasado.
¿Cómo lo hace? Mediante controles de precios, leyes de salario mínimo inflexibles, proteccionismo laboral extremo y subsidios a empresas fallidas. Cuando escuchan a un político decir vamos a proteger los empleos, lo que realmente está diciendo es vamos a impedir que la economía se modernice. No podemos proteger el empleo del pasado sin matar el empleo del futuro. Permítanme ilustrar esto con un ejemplo cotidiano que expone la absurda crueldad de esta burocracia. Un ejemplo que roza lo ridículo pero que destruye vidas reales. Piensen en la licencia ocupacional. En la década de 1950 en Estados Unidos, aproximadamente 1 de cada 20 trabajadores necesitaba un permiso del gobierno para desempeñar su oficio. Hoy, esa cifra se acerca peligrosamente a 1 de cada 3. ¿Creen ustedes honestamente que el acto de trenzar cabello, de arreglar flores o de diseñar interiores se ha vuelto tan peligroso para la salud pública que requiere años de estudio, exámenes estatales y tarifas exorbitantes? Por supuesto que no. No estamos hablando de cirujanos cerebrales ni de pilotos de aerolíneas. Estamos hablando de gente común tratando de ganarse la vida honradamente. Lo que estamos viendo aquí es la utilización del poder coercitivo del Estado por parte de grupos de interés establecidos para erigir barreras de entrada. Es un cartel legalizado. Los peluqueros establecidos, los taxistas con medallón, las grandes cadenas funerarias presionan a los legisladores para imponer regulaciones estrictas. No lo hacen para proteger al consumidor de un mal corte de pelo. El mercado soluciona eso rápido. Si cortas mal el pelo, pierdes clientes. Lo hacen para protegerse ellos mismos de la competencia. Es la escalera que se retira una vez que ellos han subido. Esta rigidez institucional es la tercera señal de colapso y es quizás la más inmoral de todas. Convierte a la economía en un club privado y cuando una madre soltera en un barrio marginal con talento en sus manos y ganas de trabajar descubre que no puede abrir su pequeño negocio porque no puede pagar los $2,000 de la licencia ni cumplir con los requisitos de zonificación ni contratar el seguro obligatorio, ¿qué hace? El sistema la empuja al abismo, o se hunde en la dependencia de los subsidios estatales, o se va a la economía sumergida operando en las sombras fuera de la ley. Hemos convertido el derecho a trabajar, el derecho más básico de sustentación, en un privilegio concedido por burócratas. Esto nos lleva a un concepto que describí en mi libro, La tiranía del status quo. ¿Por qué es tan difícil revertir este colapso una vez que empieza? Porque se forma lo que llamo el triángulo de hierro. En un vértice están los políticos que compran votos prometiendo beneficios. En otro, los burócratas que administran esos programas y cuyo poder y presupuesto dependen de que el problema nunca se resuelva. Y en el tercero, los grupos de beneficiarios que creen tener un derecho adquirido sobre el dinero de los demás. En esta dinámica, los beneficios de la intervención estatal están concentrados, pero los costos están dispersos. Si el gobierno subsidia a los productores de azúcar, cada productor gana millones. Ellos tienen todo el incentivo para contratar lobistas y presionar al Congreso. Pero a usted, consumidor, ese subsidio le cuesta quizás 50 centavos extra a la semana en el supermercado. Usted no va a marchar a la capital por 50 centavos. Por eso la minoría organizada siempre explota a la mayoría desorganizada en un sistema estatista. Y esa explotación sistemática drena la vitalidad de la nación hasta que la estructura se derrumba bajo su propio peso. Ahora, quiero que den un paso atrás y observen el cuadro completo que hemos pintado. Tenemos la señal 1, inflación, que es el robo de su trabajo pasado. Tenemos la señal 2, gasto público desbocado, que es el robo de su futuro y el de sus hijos. Y tenemos la señal 3, parálisis regulatoria, que es el robo de su oportunidad presente. Cuando estas tres fuerzas convergen, se produce un fenómeno sociológico devastador, el cambio en el carácter nacional, y este es el daño más difícil de reparar. Una sociedad libre se basa en individuos que asumen la responsabilidad de sus vidas, que aceptan el riesgo como el precio de la oportunidad, pero bajo el peso del estado de bienestar omnipresente, el carácter se erosiona. La gente empieza a mirar hacia arriba, hacia el gobierno, en lugar de mirar hacia adelante, hacia su propio esfuerzo
esfuerzo. La pregunta deja de ser ¿qué puedo crear? Y pasa a ser ¿qué me corresponde? Este cambio de mentalidad es el preludio del fin de la libertad, porque un pueblo que prefiere la seguridad a la libertad acabará perdiendo ambas. Lo vimos en la Roma antigua con el pan y circo. Lo vimos en la Argentina de mediados del siglo XX, un país que era de los más ricos del mundo y se autodestruyó siguiendo el canto de sirena del populismo. Y lo vemos hoy en naciones que alguna vez fueron faros de Occidente y ahora se hunden en el estancamiento. La historia es despiadada. No le importan las buenas intenciones. Si ustedes desafían la ley de la gravedad, caerán. Si desafían las leyes de la economía, se empobrecerán. No hay término medio. No existe tal cosa como un socialismo democrático eficiente, de la misma manera que no existe un círculo cuadrado. Son contradicciones en los términos. El socialismo requiere fuerza para imponer sus planes. El mercado requiere libertad para descubrir precios. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Estamos condenados a deslizarnos hacia la servidumbre? En absoluto. Soy por naturaleza un optimista, porque creo en la inagotable creatividad del espíritu humano cuando se le deja en paz. La solución requiere una revolución intelectual. Requiere que recuperemos el coraje moral de decir no. No al rescate corporativo, no al subsidio agrícola, no al control de alquileres, no a la impresión de dinero falso. Debemos entender que el gobierno tiene una función, sí, pero es una función limitada y negativa. Protegernos de la violencia, del fraude y de la coerción externa, hacer cumplir los contratos y mantener la paz. En el momento en que el gobierno intenta tener una función positiva, hacernos ricos, hacernos felices o igualar nuestros resultados, inevitablemente se convierte en un monstruo. Como dijo Thomas Jefferson, un gobierno lo suficientemente grande para darte todo lo que quieres es lo suficientemente fuerte para quitarte todo lo que tienes. Miren los hechos empíricos. Comparen Alemania Occidental y Alemania Oriental tras la guerra. Misma gente, misma cultura, misma historia. Un lado eligió la libertad de precios y propiedad privada. El otro eligió la planificación central. El resultado fue tan dispar que tuvieron que construir un muro, no para evitar que la gente entrara al paraíso socialista, sino para evitar que escapara de él. Miren a Hong Kong, una roca estéril sin recursos naturales que, bajo un sistema de libre mercado radical, superó en riqueza a su propia metrópoli colonial, Gran Bretaña. La evidencia está ahí gritándonos a la cara. El verdadero peligro es la ilusión del almuerzo gratis. Los políticos les venderán la idea de que pueden tener salud gratis, educación gratis, vivienda gratis y que los ricos pagarán por ello. Es mentira. No existe el dinero público. Solo existe el dinero de los contribuyentes. Todo lo que el gobierno les da, primero tuvo que quitárselo a ustedes. Y en el proceso de quitar y dar, una gran parte se pierde en la fricción burocrática y la corrupción. Les hago un llamado urgente a la acción intelectual. La batalla por la libertad no se gana en las urnas el día de las elecciones. Se gana en las escuelas, en las universidades, en los medios de comunicación y en las conversaciones familiares. Se gana en el terreno de las ideas. Eduquen a sus hijos sobre la dignidad del comercio. Enséñenles que el empresario que crea un producto que mejora la vida de la gente es un benefactor social mucho mayor que el burócrata que reparte el dinero ajeno. Lean, no me crean a mí ciegamente. Vayan a las fuentes. Lean La riqueza de las naciones de Adam Smith para entender la cooperación invisible que teje la sociedad. Lean a Friedrich Hayek para comprender por qué la planificación central es intelectualmente arrogante e imposible. Y sí, lean Capitalismo y Libertad. La libertad es una planta rara y delicada. La historia de la humanidad es, en su mayor parte, una historia de tiranía y miseria. Los últimos 200 años de prosperidad explosiva son la excepción, no la regla. Son el producto de haber soltado por un breve momento las amarras del control estatal. No den por sentada esa prosperidad. Si no defendemos los principios que la crearon, la perderemos. El futuro no está escrito. Depende de nosotros. Depende de si tenemos la valentía de asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas o si, por miedo y pereza, preferimos ser tutelados por el Estado. Yo apuesto por la libertad. Yo apuesto por ustedes.
porque sé que no hay fuerza más poderosa en el universo para el progreso humano que millones de personas libres cooperando voluntariamente para construir un mañana mejor. Muchas gracias.